Este, un tema particular va a ser netamente sobre medición, ¿ya? Entonces vamos a hacer un tema donde solo vamos a hacer lo que es medición de todo el aneurisma de la aorta abdominal. O sea, cómo manejar el ORES, el OSIRIX, las mediciones ya sea en MPR, en Centerline, volumétrico, todo eso. Va a ser un tema, no sé si puede ser la semana que viene, pero va a ser netamente un tema de pura medición. Pero esta parte es más o menos como más o menos orientándose a cómo hacer una planificación en tratamiento endovascular. Va a ser corto y puntual. Como que un poco ya esto debe reunir todo lo que ya se ha tratado en todos los temas previos sobre el cuello proximal, sobre saco aneurismático, cuello distal, anclaje distal como las ilíacas. Todas esas cosas ya deben más o menos cercarse en este punto. Entonces, en cada uno de los acápites que hemos tratado, se presentaba artículos, evidencias, pero en esta parte no se va a tratar nada de eso. Entonces, ¿cómo más o menos hago el tratamiento endovascular o cómo más o menos planifico yo en el tratamiento endovascular de aneurisma de aorta abdominal? Debemos saber de que el advenimiento de las técnicas endovasculares no es suficiente el diagnóstico de confirmación, es decir, no es suficiente tener como diagnóstico el aneurisma, sino viene toda una planificación. Y en esa planificación yo, como siempre les digo, es diagnosticar bien, definir la conducta con el paciente, indicar la técnica y seguir la estrategia quirúrgica. O sea, son detalles. Eh, yo siempre les he recapitulado, para tratar un paciente con aneurisma de aorta abdominal deben manejar 4 variables: la comorbilidad del paciente, la anatomía del paciente, la edad del paciente y la pericia. Pero aquí hay 2 variables que son más determinantes, que es la anatomía y la comorbilidad, porque la edad es relativo y la pericia y circunstancia no es relativo, porque si llega el paciente a un escenario donde solo hacen endovascular, entonces, y el paciente es quirúrgico, podemos referirlo a un lugar donde hace cirugía. O si el paciente llega donde solo se hace cirugía y el paciente es tributario de un tratamiento endovascular, se puede referir a un lugar endovascular. Y la edad es relativo porque la edad más que todo no es tanto un valor absoluto, sino es como la expectativa de vida es el que determina. Porque una cosa es tener un paciente de 50 años diabético, con enfermedad renal en diálisis, o está un paciente con cáncer con pronóstico de vida no más de 5 o 10 años, entonces tampoco vamos a ofrecerlo a hacer un tratamiento quirúrgico. O como yo puedo tener un paciente de 90 años y tengo una anatomía muy desfavorable por un tratamiento endovascular, entonces tampoco no me contraindica la cirugía. En todo caso, asumiendo todos los riesgos, la cirugía es la que te ofrece mejores resultados en ese paciente por la anatomía. Entonces la edad es relativa, pero las 2 variables que siempre te van a condicionar entre una y otra técnica, entre si el tratamiento va a ser exitoso o no exitoso, es la comorbilidad y la anatomía del aneurisma. Entonces, hay que tener mucho en consideración los aspectos morfológicos del aneurisma: calcificaciones, trombo, ulceración. Todo esto deben ser considerados en la planificación. Asimismo, los operadores que realizan terapéutica endovascular utilizan hoy por hoy software sofisticados, ¿no? Utilizamos, hay varias formas o varios programas para hacer mediciones. Lo que nosotros vamos a utilizar es el OSIRIX y el OROS para medición de las lesiones y así poder elegir adecuadamente los dispositivos endovasculares. Entonces, lo que siempre les repito, adaptarse de las indicaciones es causa de complicaciones.
O sea, cuanto más nos apartamos de las indicaciones, estamos seguros que vamos a tener las complicaciones. Y no solo las complicaciones, sino es poco probable que vamos a garantizar la durabilidad del tratamiento endovascular. Los dos puntos claves de tratamiento endovascular es indicar adecuadamente y medir minuciosamente. Repito, los dos puntos claves del tratamiento endovascular es indicar adecuadamente y medir minuciosamente. Todos los datos están en la tomografía, solo hay que saber verlos. Todos los datos están en la tomografía, solo hay que saber verlos. Tomarse el tiempo necesario para la evaluación de la tomografía, ya que esto es la llave de un procedimiento bien planificado y con mediciones adecuadas, ¿no? Tomarse el tiempo necesario para la evaluación de la tomografía, ya que esto es la llave de un procedimiento bien planificado y con mediciones adecuadas. Entonces, la indicación correcta es un buen diagnóstico, una buena estrategia y una técnica correcta. En eso debemos resumir, ¿no? Una indicación correcta es un buen diagnóstico, una buena estrategia y una técnica correcta. Entonces, ¿qué información necesito para planificar un tratamiento endovascular? Diámetros, longitudes, presencia de trombo, presencia de calcio, permeabilidad de la arteria mesentérica inferior, permeabilidad de la arteria ilíaca, renales, lumbares, presencia de arterias renales accesorias, angulaciones en el cuello proximal, angulación en el cuello distal, las ilíacas, la bifurcación aórtica y el eje aórtico. Más o menos todas esas variables se debe considerar en la medición del aneurisma. En el lado rojo me salió una imagen un poco muy borrosa. Hice cortar y pegar, salió muy borrosa. Acá pueden ver el cuello proximal, ¿no? Se hacen dos mediciones en el cuello proximal. Y también la longitud. O sea, es diámetro 1 y longitud 1, o sea, el cuello proximal. También medimos el diámetro del saco. Medimos el diámetro del cuello distal. Medimos el diámetro del ilíaca común. Se mide en tres partes, proximal, medio y distal, a ambos lados. La longitud del cuello, y desde la parte infrarrenal medimos hasta la bifurcación, es otra longitud 2, y luego hacemos la medición de las ilíacas, cada uno, ¿no? Longitud 3 y longitud 4, así. Entonces, más o menos para ver acá. Medimos el diámetro y la longitud del cuello proximal, medimos el diámetro del cuello distal, diámetro de las ilíacas, ¿no? Tres partes, y la longitud del cuello proximal, y la longitud también hasta la bifurcación. Esto es importante para, les había dicho, una endoprótesis usualmente a 80 milímetros se bifurca la rama contralateral. Imagínense que ustedes tienen un 70 de longitud, prácticamente no hay espacio para poder desplegarse la pata contralateral, entonces hasta puede ser indicación de ser una monoilíaca. Entonces, en promedio es 80 milímetros, ¿no? Pero en promedio todos los aneurismas casi están entre 110, 115, 120. Pero para tener en consideración. Las longitudes de cada una de las ilíacas. Es importante porque sabemos cuando la longitud es del cuello infrarrenal, cuánto mide la bifurcación. Ponte que mide 120. Y de esta bifurcación hasta la ilíaca distal donde se va a anclar, ¿cuánto tengo? Ponte que tengo 50, entonces tengo 170. Entonces, esos 170 yo debo considerar porque voy a tener overlapping en la pata, unos 30. Voy a tener overlapping entre las dos patas, unos 30, 60. O sea, hasta toda esa longitud yo ya debo restarle 60 milímetros menos para más o menos sacar mi cuenta qué longitud de prótesis necesito para poder llegar hasta el punto donde yo necesito llegar, ¿no? Entonces es necesario. Entonces eso implica también que deben conocer las longitudes de las prótesis de las diferentes casas. Ahora, no sé si se ve claro, cuando hacemos medición, por ejemplo, de la longitud, no todos son rectos, a veces tienen una presentación oblicua. Entonces, se utiliza la matemática también aquí, el teorema de Pitágoras, ¿no? Donde la hipotenusa
es igual a la raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado. Más o menos te da eso la longitud real de por ejemplo, del cuello proximal. Un poco para también recalcarles lo que la otra vez conversamos en la reunión. Cuando hacemos una medición de una tomografía, siempre va a haber variación, así que no podemos discrepar por 1 milímetro más, 1 milímetro menos. Entonces acá ustedes pueden apreciar, mira, cuando hay variabilidad entre un mismo observador y entre diferentes observadores. Es decir, si yo tengo un mismo observador, pongamos un ejemplo, Herbert va a evaluar una tomografía del paciente Von Miranda Guillermo, por ejemplo. Entonces, hoy día estamos 24, ¿no? Él agarra la tomografía y después el otro lunes va a volver a, él a medir la misma tomografía. Entonces, en su oros o CIRX que tiene Herbert, que está muy empeñoso, va a medir hoy día, hace una planificación y mide que el aneurisma mide 54. Y el lunes encuentra que está 55. Entonces dice, en 1 milímetro o menos, casi el 90% de probabilidad a variar. Casi siempre va a haber esa variabilidad. No puede ser que diga, pero el lunes pasado midió 90 y 54, ahora mide 55, creció 1 milímetro. Probablemente no sea eso, sino el 90% de probabilidad de variar en 1 milímetro menos. Y pueden variar de 2 a 5 milímetros, casi un 50% de probabilidad. O se puede que Herbert no encuentre 54, sino que puede encontrar hasta 56, 57. O sea, ahí la probabilidad. Pero más de 5 milímetros ya es casi poco probable, ¿no? El 1%. Pero mira, imagínate que hoy día dice Herbert, yo voy a medir la tomografía del paciente y también Castillo dice, yo también quiero medir. Entonces, en el mismo momento quiere medir y recuerda que entre los dos puede haber una variación de 5 milímetros o menos en un 65%. O sea, Herbert puede decir, no, doctor, eso mide 56 y Castillo puede ser, doctor, no, mide realmente 58. Entonces, está dentro de los estándares que puede haber una variabilidad. Más de 5 milímetros es poco probable, ¿no? Menos de 20%. Entonces, no se puede discutir, no se puede mantener una posición, y es más todavía cuando el paciente está en límite, decir que tiene 54 milímetros y que así que hay que esperar 1 mes, 2 meses más, 6 meses más para que cumpla 55 milímetros. Un poquito fuera de lugar porque, como le decía, ahora las rupturas siempre se consideraba pues que el determinante era el diámetro, ¿no? Con una sensibilidad de 70-80%, ¿no? Que era determinante el diámetro, o sea, es decir, que tener 90 milímetros prácticamente, obviamente tiene más riesgo de ruptura por el diámetro, ¿no? Pero lo curioso era que como había que aneurismas que miden 130, 150, no se rompen, y aneurismas con 50 milímetros, 55 milímetros se rompen. Entonces, por ahí empiezan a estudiar sobre el estrés de la pared aórtica. Y resulta que el estrés de la pared aórtica es el más determinante de la ruptura. Entonces, va a haber todo un revuelo con respecto a todo esto, porque hay estudios y hay evidencias donde no es la parte más dilatada el que se rompe de la aorta, sino es el lugar donde tiene más estrés. Y la sensibilidad está por encima del 90% con respecto a la ruptura, el estrés de pared aórtica. Entonces aquí más o menos para que puedan ver, el cuello proximal es esta, por debajo de la renal y desde donde inicia el aneurisma, ¿no? Entonces, ¿qué medimos o qué debemos considerar? Es el diámetro, la longitud, la angulación, el trombo, la calcificación y la forma. Usted debe recordar de la charla que hicimos del cuello proximal, ¿no? Cuello hostil, cuando llamamos cuello hostil. Cada una de estas características ya vamos a ir recordando en las mediciones que vamos haciendo. Pero más o menos estas son las variables en el cuello proximal. Entonces, ¿cómo debemos medir en el cuello proximal? Dice, la medición del vaso es con sección transversal, cuando tiene una configuración ovalada. Ustedes se van a dar cuenta que casi la mayoría de los aneurismas están en diagonal o están en oblicua. Entonces, no pueden hacer una medición en esta forma, mucho menos en esta forma, sino tiene que ser transversal. Es importantísimo para nosotros porque
Por eso que es la planificación cuando hacemos, por ejemplo, las angulaciones. ¿Para qué? Para que caiga perpendicular. Y eso es importante para el despliegue de la endoprótesis. La angulación nomás te puede quitar milímetros importantes. 5, 10, 15 milímetros. La angulación nada más. Entonces es importante entonces tener en consideración cómo hacer una medición correcta, en este caso para poder determinar el tamaño correcto de la endoprótesis. Y el otro es importante también eh, determinar la parte perpendicular para poder considerar en la angulación durante el procedimiento. Es muy importante. ¿Cómo hacemos la medición? Por ejemplo, cuando tenemos trombo, se considera todo, ¿no? Se considera todo. Todo el trombo se incluye en la medición del cuello. Y mientras cuando es calcio, no se considera el calcio. Solo es de pared interna del calcio. Y cuando es trombo, sí se considera todo, ¿no? Entonces, con respecto al cuello distal, ¿no? El cuello distal es esto. Ustedes saben que yo siempre he dicho, el cuello distal tiene que medir por encima de 18 milímetros. Por debajo, prácticamente es indicación para hacer monoiliaco, ¿no? Porque sabemos que cada pata de la endoprótesis mide, hay algunos que miden 12 milímetros, algunos 14 milímetros, y si tenemos dos patos prácticamente van a ser 28 milímetros, y tener un cuello de 18 milímetros, prácticamente una de las patas se va a estenosar. Entonces, ¿qué consideramos en cuello distal? Diámetro, la longitud, la angulación, el trombo, la calcificación y la forma. Como le digo, aquí no voy a ampliar mucho porque esto ya hemos tratado en cada uno de los puntos, simplemente le estamos sintetizando para que más o menos algo pueda ser más práctico para hacer ya las mediciones puntuales. Cosa que cuando tengamos que hacer la planificación, la medición, directo vamos a ir a hacer todos estos puntos, a estas variables que les estoy mencionando. Igual en las ilíacas, que medimos en las ilíacas, en la ilíaca común, hipogástrica, la ilíaca externa, ¿no? Siempre el diámetro de cada ilíaca común, la longitud de cada ilíaca común, angulación de las ilíacas, calcificación, trombo mural y diámetro de las ilíacas externas. Y aquí no estamos tocando todavía la parte de acceso, ¿no? Acceso sabemos que siempre hay que medir la femoral común para poder tener un diámetro adecuado para los dispositivos. También ahí tenemos que aprovechar, considerar las arterias viscerales, las variantes, esas renales supernumerarias, las renales accesorias, las polares, ¿no? También considera la mesentérica, aneurisma de otros ramos viscerales, estenosis también de las propias ramas de las arterias viscerales. Por ejemplo, una estenosis del tronco celíaco, una estenosis hoy está codado prácticamente que hay una placa con la mesentérica superior. Es importante determinar esto, porque el paciente puede terminar en una catástrofe si no determinamos esta. Porque esta estenosis debe estar compensado por la mesentérica inferior. Ustedes saben, eh, hay tenemos el arco de Riolano, el arco de Drummond, de Sudeck, todos esos arcos que prácticamente son colaterales, que se conectan entre el tronco celíaco, la mesentérica superior, la mesentérica inferior, incluso la hipogástrica, para perfundir el intestino. Entonces, si nosotros tenemos esta lesión en el tronco celíaco o en la mesentérica superior, tenemos una estenosis, y si nosotros prácticamente no hemos tratado primero esta, sería una catástrofe, porque ocluimos la mesentérica inferior y el paciente hace una isquemia intestinal. Entonces, hasta incluso cuando a veces hay lesiones, se hace una arteriografía selectiva para ver la orientación del flujo. Entonces, pero lo ideal es no considerar o determinar el grado de lesión y se le puede tratar se puede tentar previamente y creo que nos evitamos complicaciones. Aquí, por ejemplo, pueden ver mira la polar izquierda. Aquí pueden ver una mesentérica inferior importante. Aquí pueden ver unas arterias lumbares importantes como causantes, por ejemplo, de fugas. Entonces, la circulación se encuentra asegurada por tres vasos, ¿no? Estamos hablando de circulación visceral.
tenemos el tronco celíaco que perfunde el intestino anterior, la mesentérica superior que perfunde el intestino medio, la mesentérica inferior el intestino posterior. Obviamente la hipogástrica izquierda también. La hipogástrica izquierda no solo colabora con la perfusión de la médula espinal a través de la iliolumbar, sino también perfunde a través de una anastomosis con la perfunde al intestino. También existen anastomosis de seguridad entre los tres vasos, lo que les decía, mira, la arcada pancreato-duodenal, que conecta el tronco celíaco con la mesentérica superior, la arcada de Riolano, que conecta la mesentérica superior con la mesentérica inferior, la arcada paracólico de Drummond, mesentérica superior y mesentérica inferior. Acá también nos ha salido un gráfico, me gusta este gráfico. Por ejemplo, acá pueden ver la conexión entre mesentérica superior y tronco celíaco, prácticamente el pancreato duodenal, ¿no? Aquí pueden ver, mira, el arco de Riolano. Aquí pueden ver la anastomosis de Sudeck entre la mesentérica inferior y la hipogástrica. Entonces, como les decía, la hipogástrica no solamente perfunde irriga la médula espinal, ¿no? Entonces, por eso cuando les había dictado la charla sobre los accesos, había varias técnicas o varias estrategias para los accesos, y una de ellas, ¿no?, eran ligar las ramas colaterales de la femoral, de la ilíaca externa, pero en pacientes que iba a ser embolizada una hipogástrica, la primera opción a considerar era preservar la hipogástrica izquierda, ya que esto tenía colaterales para perfundir al intestino, ¿no?, a la circulación visceral. Entonces siempre hay que tener esa consideración. Aquí hay situaciones, por ejemplo, una estenosis severa de la mesentérica superior no salió muy bien aquí, con el desarrollo vicariante de arcada de Riolano, ¿no? Eso es lo que le decía, ¿no? Si yo tengo una estenosis de la mesentérica superior, la primera opción es dilatar, poner un stent en la mesentérica superior y después recién tratar la parte, el aneurisma, porque la mesentérica inferior va a ser excluida. Entonces, factores de riesgo asociados a isquemia intestinal y Weber: antecedente de angina intestinal, antecedente de enfermedad arterial estenótico oclusivo, no sintomático, ya sea tronco celíaco, mesentérica superior o la hipogástrica, ¿no? Colectomía previa, paciente con edad avanzada, inestabilidad hemodinámica perioperatoria, más en ramificados, hematoma retroperitoneal con compromiso visceral y de sus flujos sanguíneos, igual, ¿no?, endoproteas ramificadas. Uso prolongado de pinzamiento con balón endoórtico durante endoprótesis, es decir, el paciente puede venir con un aneurisma roto y se hace un pinzamiento con balón endoluminal, y eso también es un factor de riesgo para hacer isquemia intestinal. Poner coil en la mesentérica inferior permeable previa a Leber es un riesgo de hacer isquemia intestinal. Entonces, existen varias anastomosis de seguridad en la circulación intestinal, aunque no todos son constantes. Múltiples opciones diagnósticas son útiles para poder sospechar en la posibilidad de una isquemia intestinal post-Weber. Lo importante es sospecharlas. La mortalidad de esta complicación es alta. Debe actuarse rápidamente y de manera agresiva. Ante la mejor sospecha, se debe actuar como mínimo realizando una colonoscopia diagnóstica. La embolización de la mesentérica inferior previo al Weber no es una práctica habitual, no existiendo consenso en cuanto a qué conducta tomar. En estos casos no tan frecuentes. Entonces, no tiene un sustento, no hay un consenso para hacer embolización previa de la mesentérica inferior cuando son importantes. Entonces, es indicado embolizar una mesentérica inferior permeable previa al Weber. Entonces acá hay un artículo donde dice: la embolización profiláctica de la mesentérica inferior ha sido propuesta como estrategia preventiva, es decir, para evitar las endofugas tipo 2. Los beneficios han sido controversiales, no hablan de metaanálisis. Dice, Endolix tipo 2, casi hasta un 20%, a pesar de haber sido embolizada la mesentérica inferior. Endolix tipo 2 sin embolización de mesentérica inferior casi es el doble nada más, 41%.
Entonces, considerando que el tratamiento de los Endolix tipo 2 es necesario en menos del 20% de casos y que puede ser tratado con éxito en el 70% de los casos, y teniendo como Endolix tipo 2 la tasa de ruptura es 0,9%, pareciera que la embolización de mesentérica inferior previa a endoprótesis no tiene beneficio. Acá quería mostrar también ese gráfico de los arcos de Riolano, de Drummond, de Surek, los que profunde el intestino, ¿no? Que conecta entre mesentérica superior, mesentérica inferior y la hipogástrica. También hay que valorar la tomografía, la vena renal izquierda retroaórtica, vena renal izquierda circunaórtica, vena cava inferior izquierda, duplicidad de vena cava inferior. Es frecuente tener esto en pacientes. Hemos visto en paciente Barros, hemos visto en Galloso, se ve que la vena renal izquierda retroaórtica. Y por ejemplo, Barros tiene la 2 donde está acá. Vena renal izquierda circunaórtica. Tenía una anterior y tenía una posterior. Entonces, cuando hacemos una planificación, cuando medimos el cuello proximal, se mide 2 diámetros. El diámetro proximal, el diámetro distal del cuello proximal. Más o menos entre 10 y 15 milímetros, ¿no?, de longitud. Ustedes saben, cuando varía más de 2 a 3 milímetros, estamos hablando de un cuello cónico, dentro de los 10 milímetros. La ilíaca común se hace 3 mediciones, lo que se había mencionado: proximal, medial y distal. Obviamente, aparte de los otros más que ya he mencionado, ¿no? Cuello distal, el saco. En el saco hay que considerar el trombo. Lo que a nosotros nos importa básicamente es la luz verdadera. Y nos importa mucho la curvatura, porque sabemos por dónde va a caer la pata contralateral para poder canular. Entonces, todo eso ya se tiene que ver en la planificación. Entonces, ¿qué debo medir y cómo hacerlo? Diámetro del cuello proximal, los 2 diámetros que les he mencionado, longitud del cuello proximal. También no va a tocar mucho porque ya hemos comentado de los cuellos, cuánto debe ser el cuello para tener una anatomía favorable. Longitud entre renal más baja y bifurcación. Entonces, tomamos la renal más baja hasta la bifurcación. El diámetro del aneurisma, ¿sí? Longitud entre bifurcación ilíaca y hipogástrica, ¿no?, a los dos lados. Desde la bifurcación hasta la hipogástrica, las longitudes. El diámetro de la ilíaca común, medir en 3 partes. Y el diámetro de la ilíaca externa. Y obviamente también medir las femoral común. Entonces ahí acaba un protocolo Santiago para hacer una medición así con urgencia, para ser rápido, ¿no? Lo pueden ver ustedes, Santiago. 6, ¿no?, es el tamaño del aneurisma. A, acceso. N es de cuello. T de bifurcación. I de ilíacas. A de angulación. G de longitud. Y O OK de materiales. O sea, el check de materiales, ¿no? Es el protocolo Santiago que deben tener en su mente y hacer una medición rapidita nada más con este protocolo. Entonces, después de hacer toda esa planificación, también necesito tener consideraciones para hacer un seguimiento de pacientes postoperados con tratamiento endovascular. Entonces, ¿cómo organizo mi protocolo de seguimiento una vez implantado el dispositivo? Se debe determinar diámetro mayor del aneurisma, variación de los diámetros del cuello. O sea, el cuello tenemos que hacer mediciones, ¿no?, porque sabemos que hay factores que determinan la dilatación del cuello. Hay factores que determinan la migración de la endoprótesis. También hay que medir la presencia de pérdida periprotésica, presencia de flujo retrógrado de mesentérica inferior o lumbares y el volumen del aneurisma. Sabemos que casi un 40% de aneurismas siguen creciendo a pesar de que se excluye el saco aneurismático. Eso es a los 5 años. Como también hay solo un 20% que sufre regresión y hay otro más o menos 30% que se mantiene, el 30-40% que se mantiene el saco, sin crecer, ni sube ni baja, ¿no? ¿Qué más debo controlar en el periodo del seguimiento? La integridad del stent graft, la permeabilidad, migración del stent graft, calibre de las prótesis y buscar siempre los endolix. Entonces existen 2 puntos claves en el tratamiento endovascular: indicar adecuadamente, es decir, diagnóstico, técnica y estrategia; medir minuciosamente. En el ataque están todos los datos, solo hay que saber verlos.
Muchas gracias, eso sería todo. Ahí.